Claro, no, no me choqué. Ahí sí estamos, ahí sí estamos. Perfecto, perfecto, Andresito. Bueno, empecemos. Queremos darle a todos la bienvenida a Fisiociencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Este es un espacio dedicado al conocimiento, a la reflexión sobre la fisioterapia y el movimiento y el bienestar en general. Hoy es un día muy especial porque tenemos el honor de contar con un invitado muy verdadero, experto en la materia, que nos compartirá una valiosa expectativa. Estamos muy contentos de recibirte, Andrés, y nos acompañas, por favor, con este tema a poder entender un poco más sobre lo que más nos apasiona, lo que genera dudas a través del movimiento, la fuerza, el ejercicio, y vamos a preparar también algo para nosotros poder hacer una introducción, hablar un poco del movimiento, del ejercicio, de la hipertrofia y los nuevos desafíos y también algunos mitos que podemos nosotros compartirlo, pues creo que es algo que todos tenemos esas dudas y bienvenido, Andrés, y gracias por esta también, por ser parte de Fisio con Conciencia. Súper chévere. Hola, Romer, ¿cómo estás? Nada, para mí es un gusto siempre poder hablar de fisioterapia, compartir, escuchar ideas, porque siempre se aprende. Yo creo que aprendemos mucho en estos espacios y de ahí siempre felicitar a la gente, en este caso a Fisio Mejroval y a ti, Romer, que crean estos espacios, que realmente son bastante interesantes y es lo que yo suelo decir, son las pocas buenas cosas que nos dejó el COVID, justamente acostumbrarnos a esta conectividad y a tener este apego tan fácil de compartir ciencia que antes no lo podíamos hacer o simplemente no buscábamos esas herramientas. Hoy creo que son bastante accesibles para todos nosotros. Y nada, de ahí la verdad que hablar desde la fisioterapia, para que la gente que nos está escuchando o que nos vaya a escuchar, yo soy Andrés, soy fisioterapeuta, creo que deben tomar ese contexto y tomar un contexto que soy, o que yo me considero un amante de la profesión, un amante de la parte de la fisioterapia musculoesquelética y un eterno estudiante, suelo decir yo, porque nunca se deja de aprender. Entonces, desde ese contexto podemos hablar de ejercicio, movimiento, fuerza, hipertrofia, que son conceptos que a veces no sé si los tergiversamos mal, a veces las redes sociales también, y es que nos confunden mucho, y con el otro tema de fuerza e hipertrofia, términos, mejor dicho, de fuerza e hipertrofia, también no sé si te pase, Romen, que los asociamos mucho también al gimnasio. Entonces, como sí, eso mismo también. esto no debe saber el fisioterapeuta. Sí. Entonces, nada, lo que ustedes quieran. Yo estoy acá para conversar, las dudas que tengan y nada, encantado de estar acá, Ron. Perfecto, Andrés, bienvenido. Como te decía, a este nuevo espacio que verdaderamente sí nos da un gusto y un placer tratar de empezar con algo diferente y llegar a más personas, a más profesionales o a más pacientes, que es lo más importante, ¿no? Para lo cual nosotros nos dedicamos y servimos en este caso. Y te quería decir, ¿qué te sacó más de la fisioterapia tradicional a este nuevo mundo de la fuerza y el movimiento? Cuéntanos un poquito. A ver, me parece que yo, a lo menos la gente que ha estado años conmigo o a mi lado o acompañándome o siguiéndome o formándose, porque tengo muchos amigos con los que hemos empezado a formarnos desde hace años y hoy compartimos las mismas ideas. No me van a permitir mentir. Creo que se trata tanto de una evolución, ¿no? O sea, yo hace muchos años, también tomen en contexto que yo voy 13, 14 años de profesión, voy a cumplir. Entonces, yo no considero que tengo muchos años de profesión aún, así que me considero un joven en la profesión y en la vida. Entonces, vamos por ahí. Y de ahí, ¿qué te comento, Romil? Que hace 14 años que yo salí de la universidad, había un boom muy fuerte en Latinoamérica, que era el tema de la terapia manual. Y claro, esto era una cosa súper interesante, era la evolución en teoría de justamente lo que tú dices, o sea, romper o mejor dicho, crear este puente de unión de las terapias pasivas a las manos. O sea, aún no se hablaba tanto del ejercicio como el boom de ahora, pero sí crear este puente de, oye, ¿y qué tal si las máquinas
y tal vez bueno, habían varias corrientes, tal vez y las abandonamos totalmente, otras corrientes tal vez y las complementamos, pero el código, el puente era ir a la terapia manual. Entonces, mira que yo, de hecho, uno de mis estudios, de mis primeros estudios después de la universidad fue la terapia manual articular. Y luego ahí te vas dando cuenta, creo yo que con el tiempo vas también aprendiendo esta humildad profesional de que las cosas cambian. Y claro, yo lo que aprendí en 14 años, hace 13 años, mejor dicho, porque al año empecé a estudiar esta maestría en X universidad, y hace 13 años, hoy te puedo decir a ciencia cierta que, no decirte todo, el 90% de estas hipótesis mecánicas, de estas hipótesis de terapia manual articular, se han abandonado ya en la evidencia. Y claro, entonces creo que lo que me ha llevado hasta acá ha sido el mantenerme curioso, ¿no? Yo siempre me he mantenido escéptico, siempre me he mantenido curioso, y escéptico con mis creencias, ¿no? Escéptico con... y si todo lo que estoy diciendo tal vez no es tan cierto, y buscar un poco de evidencia, no con un sesgo de confirmación, y esto sí es un consejo súper sano mío, que les digo a todos ustedes, es que cuando uno busque literatura científica, no busque con este sesgo de confirmación de, le voy a poner cualquier técnica, voy a hacer cualquier técnica y entonces voy a buscar un artículo que diga que esa técnica es buena. Eso no es leer literatura. Leer literatura más bien es al contrario, como buscar autores que empiecen a tener un poco de debate frente a lo que tú estás haciendo. Y ahí ponerlo a la palestra de discusión académica y decir, bueno, esto sí, esto no. Entonces, mi consejo sano es que busquen literatura que no compruebe sus sesgos, sino al contrario. Y esto hablando de esta literatura y de estos estudios, date cuenta que muchos de los fisios, cada quien tiene su método, su forma de aplicar, así le enseñes lo mismo, o los pacientes llegan de diferente manera y cada quien lo toma desde el punto de vista de la experiencia y lo que mejor le ha resultado en ese momento. Entonces, sí existe una gran diferencia también en ese tipo de conflictos e intereses para los pacientes y para los propios fisioterapeutas. A ver, ahí hay una cosa, ¿no? Y creo que para eso también tenemos pilares que hay que respetarlos, suelo decir yo. Este tema de la famosa fisioterapia basada en evidencia, creo que son pilares, o sea, son 3 pilares, 3 círculos que conforman este pilar de fisioterapia basada en evidencia, que hay que primero entenderlos. Si no lo conoces, primero conocerlos, y una vez que los conoces, entenderlos también para cada vez ser mejores clínicos, que creo que todos buscamos eso, o sea, claro, ser mejor clínico justamente para servir mejor al paciente que vamos a atender, a la persona que vamos a ayudar. Perfecto. Y la fisioterapia basada en evidencia tiene estos 3 pilares enormes, que son la evidencia científica, la experiencia clínica y las predilecciones o preferencias del paciente. Cuando tú logras mezclar estas 3, realmente eres un buen clínico. O sea, realmente estás apto para entender que tal vez las cosas que le gustan a tu paciente más las cosas que tú sabes, a veces tienes que encontrar un lazo, un puente, ¿no? Ajá. Andrés, y por empezar y irnos adentrando un poquito en el tema que vamos a charlar, muchos asociamos el término de fuerza con levantar mucho peso y la hipertrofia a nivel del culturismo. ¿Cómo explicarías desde el punto de la fisioterapia la parte más fundamental de este tema para no asociarlo, o cuál sería la diferencia que tendríamos en este sentido? Verás, a mí me encanta esta pregunta porque va a depender mucho el espacio en el que estamos. Suelo decir, yo trato de siempre responder en base al público con el que me dirijo. Entonces, tomando en cuenta esto y tomando en cuenta que la mayoría de gente que nos está escuchando son fisioterapeutas, hay una cosa súper interesante, es que no se diferencia la fuerza de un gimnasio con la fuerza que puedas hacer en el consultorio, la fuerza que trabaje un fisicoculturista. Es que no se diferencia, porque si uno entiende conceptos fisiológicos, y es que la fuerza es la capacidad que tienes tú como persona o que tiene tu sistema muscular, debe ser una fuerza externa, una capacidad externa, y ya está, y punto.
Ahora, esta capacidad externa para algunos es pequeña, para otros es grande. Mientras más esfuerzo hagas, y esto es súper simple, chicos, mientras más esfuerzo una persona haga para vencer esa fuerza externa, más fuerza interna está metiendo. Punto. Y de ahí, bueno, van a venir otros conceptos, pero realmente que la fuerza, hoy entendemos que es ahora sí, hablando desde la salud y la fisioterapia, que debemos entender que la fuerza es un predictor de mortalidad. O sea, creo que si logramos entender eso, no solo en fisioterapia, en todo el ámbito de salud, los parámetros van a cambiar de todos, de atención médica general, de fisioterapia en general, tienen que cambiar. Y aquí va esta pregunta, como Andrés te decía, ¿por qué es crucial y una parte muy adaptativa en la actualidad poder entender esto y relacionarlo con nuestra profesión? Porque tú sabes, en muchos de los espacios o de las formaciones que tenemos, siguen con los mismos pensum de estudio, pero no salimos con una prescripción de ejercicio y adaptabilidad a la que te estaba diciendo. ¿Por qué es crucial este tema a nivel profesional o para los fisios? Mira, les voy a poner un ejemplo clínico, que a mí me encanta poner este ejemplo clínico porque, y ahí les pongo este ejemplo clínico como contarles una experiencia que a mí me pasó con un paciente real, ¿ya? ¿Por qué es tan importante entender los conceptos y la importancia de fuerza e hipertrofia en la fisioterapia? En la fisioterapia musculoesquelética. Venga, que debe ser súper importante en neurología, en respiratoria, pero que yo no tengo ni idea de esas cosas y porque yo no me dedico a eso. Entonces, primero quiero dejar claro eso, ¿ya? Después, en la parte musculoesquelética es extremadamente importante porque, mire, yo tuve un paciente de prótesis de cadera de 88 años. El médico traumatólogo que le operó, y es que Andrés, necesitamos fuerza para que se pare. Esta fue como, hay que trabajar fortalecimiento. Está muy bien. Cuando yo le hago la evaluación, y es que tenemos que entender que hay que hacer una evaluación muchísimo más completa de solo ir a la prótesis de cadera, bueno, mueva el piecito, ya listo la cadera, ya está bien, y yo, está bien, o sea, hay que entenderlo, pero debes entender que la persona de 80 años que tiene una prótesis de cadera fue por una caída. Primera cosa que les cuento de mi experiencia. Segundo, esta caída fue la tercera caída en menos de 6 meses. Este paciente tiene fragilidad. Tercero, tiene bajo peso muscular. Cuarto, tiene poca pérdida de poco equilibrio. O sea, este paciente, y haciéndole ciertos test, también no solo tiene una prótesis de cadera, este paciente tiene sarcopenia, tiene osteosarcopenia. Exacto, mi Bayres. Entonces, claro, o sea, miren todo este concepto que cambia voy a atenderle al paciente de prótesis de cadera. Y luego, evaluando todo completamente, es un paciente que solo pasa acompañado en las mañanas por una cuidadora externa a la familia y las tardes, noches pasa solo. Y no tiene nada de alimentación, no come, no consume prácticamente nada de proteína. Entonces, claro, cuando yo me presento a esto y tú no entiendes estos conceptos de fuerza e hipertrofia, tú puedes seguir haciendo el isométrico, exacto, haciendo el masaje, haciendo... O al suba y baje, abra y cierre, o caminando. Exacto, y no lo vas a lograr. Entonces, yo siempre les digo, y hablaba con el doc y le decía, doc, usted me manda a fortalecer a una persona que no va a fortalecer nunca si no cambia todo este concepto. Y claro, entonces, si se ha entendido, las personas que me han entendido, entonces entendieron también mi respuesta de por qué es tan importante entender esto. Y claro, yo no trataba a mi paciente de prótesis de cadera, yo trataba a la persona que se ha caído 3 veces, que vive solo y que tiene más, que es un adulto mayor y que ya se ha caído 3 veces en 6 meses. Ahora, si te pones más fino, quieres ir a la parte científica, perfecto. Yo siempre digo, díganme qué técnica cualquiera, díganme qué técnica, qué equipo o qué técnica hace que tu paciente se caiga menos y se recupere el equilibrio. Ninguna, ¿no? Ninguna. La fuerza. Eso no quiere decir que nada sirva de las de cosas demás. No, porque hay cosas que sirven para manejo del dolor, para ganar la confianza, alianza terapéutica, modulación, como les digo, del dolor y todas estas cosas. Pero si tú a mí me dices, mi objetivo de tratamiento es que se caiga menos, que recupere la masa muscular, que vuelva a caminar, que vuelva a ser funcional, y es que tienes que trabajar fuerza. Y tienes que entender conceptos de fuerza. Entonces, exacto, ahí está la importancia. Ya. Entonces, yo te iba a decir como recomendaciones para las futuras generaciones o para los que dices que siguen trabajando en esto que no le vamos a poder llegar a un objetivo terapéutico. ¿Cuáles serían los principios fundamentales para un fisioterapeuta desde tu punto de vista para llegar a diseñar un programa de este tipo? Porque
¿cómo crees que salen o cómo crees que si no hay la autoeducación o el seguir aprendiendo a diario, vamos a seguir haciendo lo mismo que nos enseñaron? Y ahí está la O sea, falencia tú del me estás, paciente. porque te puedo entender de 2 puntos, por eso te pregunto, Romy, Los tú me dos. estás diciendo como un consejo profesional como para tener O este sea, conocimiento básico de fuerza. ¿cuáles serían los principios fundamentales para la prescripción del ejercicio de fuerza? Mm, mm. Ok, ok, ok. Eso es otra cosa. Muy bien. Los principios básicos para tener o para poder prescribir fuerza en nuestros pacientes, primero, la especificidad. Y en cualquier tipo de entrenamiento. O sea, tú quieres ganar una capacidad. Yo de eso hablaba justamente ayer, posteaba un estudio de que el ejercicio de altas intensidades es el que aparentemente, de lo que estamos sabiendo, es el que menor o el que hace que menos riesgo de mortalidad tenga, sobre todo cardiovascular. Entonces, yo les decía, y esto siempre digo yo, en los cursos, en los talleres, uno de los principios básicos y hace años de entrenamiento que uno tiene cuando uno va a entrenar, a rehabilitar, a habilitar a una persona desde la fisioterapia, debes de entender que hay un principio que se debe cumplir, que es la especificidad. ¿Qué significa esto? Yo voy a ganar una capacidad física, una sola, y voy a determinar para esa capacidad física cuál es el mejor camino. Entonces, primero la especificidad. Luego, al parecer, en fuerza, hablamos de fuerza, no de hipertrofia, porque esa es otra cosa que también nos podemos Ajá. confundir. Hablamos de fuerza, es el peso y la intensidad. Aquí no tiene que ver tanto el volumen, sino para mí estos 3 principios son importantes. Una, especificidad; 2, el peso; y 3, la intensidad. Si tú manejas bien estos principios y variables, de hecho, mejor dicho, tú vas a entender y poder prescribir ejercicios de fuerza a una persona. A un paciente. Ahora, también hay estudios, porque tal vez la gente desde la pantalla me puede estar escuchando como, Andrés, pero fuerza se trabaja a partir del 80% de un RM. Ajá. Sí, 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 por supuesto que sí, en sujetos sanos. Pero trabajas fuerza en sujetos que no son sanos y con principios muy bajos de hipertrofia, con intensidades muy bajas. Claro, intensidades muy bajas en el papel, pero para el paciente no es tan bajo, ¿no? Entonces, estos principios sí se pueden cumplir y ganas fuerza. Entonces, hay que entender, para mí, esos son los 3 principios que yo les digo. Hay muchos más, pero esos 3 principios son los que deberíamos manejar allí. Y hablando de las preferencias del paciente y el dolor que es un limitante en ciertas patologías, y un punto muy importante que hablabas, la sarcopenia asociada es algo que tampoco lo sabemos manejar desde un punto de vista de fuerza o de hipertrofia. ¿Qué condiciones podríamos hacerlo desde ese punto de vista? A ver, aquí es muy fácil hablar, es súper fácil hablar, pero cuando tenemos un paciente en la clínica, Robert, tú no me vas a dejar mentir porque tú haces clínica, yo hago clínica, engramar esto es el verdadero desafío para un buen clínico, ¿no? Porque claro, entonces dices como, cogí este curso, ya perfecto, y me dijeron que haga esto. Venga, vas a la clínica, estás con el paciente y el paciente detesta hacer una sentadilla. O al paciente que le hace una sentadilla y al siguiente día viene peor de dolor. Entonces, a ver, trabajar con personas con dolor persistente musculoesquelético, yo les digo que es un ideal sacar fuerza, es una utopía tener estos principios porque la cronología del pronóstico de este paciente varía muchísimo en cuestión al dolor. Yo les recomiendo, si trabajan muchas veces en este estadio con estas personas de dolor, que tengan un diario de dolor. Ahora hay incluso aplicaciones gratuitas, súper interesantes, o le haces un diario de dolor y el paciente te va anotando los días buenos, los días malos. Y ahí, la verdad es que los principios de fuerza no se cumplen. Ahí buscamos la funcionalidad desde, justamente ahí está la respuesta de lo que me preguntabas, desde las preferencias del paciente. Ya. Ahí celebramos que el paciente, ahí buscamos, primero valoramos una cosa, valoramos la funcionalidad de nuestro paciente. Para esto ustedes deben saber que deben aplicar test funcionales de calidad de vida, ¿ya? Para saber si el paciente duerme con dolor, si el paciente ha dejado de hacer algo por dolor, si el paciente ha dejado de tener reuniones sociales por dolor, si el paciente ha dejado de trabajar por dolor.
y debes programar un diario de actividad física en donde tú celebres estas cosas como, oye, ¿te sigue doliendo? Exacto. Sí, pero es que antes tu calidad de sueño era muy mala. Hoy te sigue doliendo, pero duermes 6 horas por lo menos. Antes tenías el mismo dolor, pero no caminabas ni 2 cuadras. Hoy en la prueba de los 6 minutos caminas 400 metros. Entonces, ahí la verdad no se mezcla. O sea, realmente yo no trabajo, cuando trabajamos con pacientes con mucho dolor, no trabajamos de estos principios de fuerza, sino nos vamos por otro lado, que es la actividad física y preferencias del paciente. Algo muy importante que dices, que lo que no se mide no se puede cuantificar, ¿no? Y es muy importante trazarse los objetivos terapéuticos para que el paciente también lleve un grado de motivación, Correcto. Que es algo que al paciente también le va a sacar del punto A al punto B y del punto B al punto C y ver cómo va mejorando su calidad de vida. Si hablamos de la hipertrofia muscular, ¿qué riesgos pueden existir en este tipo de condiciones a los pacientes? A ver, seguramente les ha pasado a todos los que hemos trabajado, nos ha pasado, no me van a dejar mentir. Por eso va esa pregunta por ahí. El único riesgo, por así decirlo, porque claro, también va a depender mucho de todos los contextos, ¿no? Porque el riesgo es que el paciente lo revientas de dolor. El paciente te llama a las 2 de la mañana a insultar, a decirte qué me hiciste. O te llama al siguiente día, o va al siguiente día a consulta y te dice, estoy peor que antes, ¿ya? Cuando te vas de cargas, pensaste que o hiciste un trabajo pensado en hipertrofia o en fuerza y el paciente simplemente no ha respondido bien, ¿ya? Le diste la peor noche de su vida porque pasan estas cosas. Entonces, sí, el riesgo es ese, pero a ver, el contexto es súper interesante porque si eso pasa con mi paciente, que yo trabajo en clínica privada, el paciente simplemente no vuelve. Y el paciente simplemente se encarga de hablar mal de mí, y tiene toda la razón, ¿no? Y aparte vivimos de esto. Entonces, también va por ahí, hay que cuidar muy, muy bien esto. Y en cambio, si eres un fisio que trabajas, esto les digo que lamentablemente pasa, que no debería pasar, pero si eres un fisio que trabaja para una persona X, para otra persona, y tú no estás cómodo con tu trabajo, no estás feliz, simplemente sí, o sea, qué pena, mil disculpas, pero se acabó. Tú te vas a la casa y muy seguramente vas a descansar. Pero para las personas que en cambio tenemos un negocio propio, esto varía mucho. Lamentablemente no debería pasar esto, porque a todos los seres humanos les debemos atender igual, pero con la misma importancia. Pero sí quiero recalcar esto, sobre todo las personas que tienen consultorios muy, muy pequeños o muy, muy grandes, no me van a dejar mentir. Es un estrés y una preocupación extra que nuestro pobre paciente, ¿por qué? Porque te está pagando un servicio, no te está pagando que le quites el dolor, y tú todo lo que has hecho ha sido todo lo contrario. Entonces, también por ahí, pero de ahí que haya un riesgo de salud, a lo menos que seas, perdón la expresión, una bestia y revientes una cirugía, pero creo yo, Rommel, que hay más riesgos en pacientes posquirúrgicos que de dañar los procesos de curación por falta de conocimientos, a prescribir una cosa de fuerza en una persona con dolor. A la persona con dolor, en este mismo contexto, ¿cuáles serían los signos de sobrecarga para poder diferenciar lo uno de lo patológico de la sobrecarga, se podría decir en este caso? Buenísimo. A ver, tenemos varias cosas medianamente objetivas en tema de dolor musculoesquelético, o sea, que se te ha ido la carga, ¿ya? La primera es dolor nocturno que interfiere con tu sueño. La peor noche. Claro, o sea, tú le debes preguntar a tu paciente si lo que han hecho la sesión anterior provocó que él no pueda descansar. Ese es un signo que simplemente has manejado mal las caras. O sea, algo pasó y nada, hay que corregirlo. O sea, pasa. Lo que yo quiero que entiendan es que esto no se trata de que nunca en la vida te pase. Obvio, hay que minimizarlo, ¿no? Pero les va a pasar, nos pasa, ¿ya? El segundo signo es que 24 horas después de la atención, o sea, si la atendiste 6 de la mañana, no me invento, 8 de la mañana, de hoy, 8 de la mañana, de mañana, debería tener un dolor basal, mínimo basal. ¿Qué significa esto? Si el paciente vino con 4 de dolor, debería mantener 24 horas después de la sesión el mismo dolor basal, ¿ya? Pero si ha aumentado su dolor basal,
pues te digo de cargas y hay que controlarlo, y está, no hay nada más. Esas dos cosas son bastante interesantes, que las diferencias al tema de, porque no sé, seguramente te ha pasado a ti, Romen, al tema del paciente que te dice, Andrés, me reventaste, o sea, no podía ni parar, Exacto. pero no me duele la rodilla, me duelen las piernas. Es un Entonces dolor uno dice, diferente. bueno, O sea, ya. hay que celebrarlo. Yo, de hecho, Exacto. más bien les empujo y les digo, oiga, qué bonito, o sea, qué bien, porque su rodilla ha respondido perfecto. Sí, sus músculos se están quejando, pero es parte de, claro, hay que desayunar, hay que descansar bien, hidrátese, coma bien y nada, hay que seguir trabajando. Entonces, ahí hay que diferenciar estas dos cosas. Muy bien, gracias Andrés. Y también te quería decir una cosa, ¿no? A la típica progresión de los ejercicios, muchos de los fisios no creo que tengan un programa, ¿no? En el sentido de que puedan hacer una distribución de ejercicios o de adaptabilidad o de adaptaciones individualizadas para una prescripción. La mayoría creo que lo ve por algún tipo de red social y lo quiere replicar sin un objetivo terapéutico. Y creo que esas adaptaciones son las que producen recaídas en el paciente porque no saben lo que están trabajando. A ver, varias cosas se podrían responder ahí. Dale. Primero, un mea culpa desde las academias. Yo siempre soy muy autocrítico, entendiendo incluso que yo pertenezco a una academia. Siempre hay que ser autocrítico y ver qué estamos enseñando, ¿ya? Primera cosa. Después, también el tema de, bueno, ya es lo peor, ya está bien, pero ¿qué haces tú como profesional para seguirte autoeducando? Porque hoy las accesibilidades son brutales, ¿no? O sea, hoy o sea, no puedes quedarte en es que no me enseñaron. Eso no se puede pasar. Y de ahí, tercero, entender una cosa, ¿no? Claro, como también hay tantas accesibilidades, también hay gente que vende humo. Entonces, eso hay que discernir mucho, ¿ya? Pero Claro. aquí hay algo súper loco y es el tema justo que la otra vez me preguntaron en un congreso, ¿por qué el ejercicio, Andrés? ¿Por qué el ejercicio? O sea, ¿por qué en fisioterapia el ejercicio? Independientemente utilices el ejercicio de baja intensidad, aeróbico, de fuerza, potencia, hipertrofia, ¿por qué el ejercicio, Andrés? ¿Por qué siempre el ejercicio? Entonces yo les decía como, vean, es que no se trata de que me guste a mí, Es lo se único. trata de que el ejercicio es la única herramienta hasta el día de hoy. Quién sabe mañana sean otras cosas, pero hasta el día de hoy en fisioterapia, Romero, en fisioterapia, hasta el día de hoy el ejercicio es la única herramienta que tenemos como fisioterapeutas que demuestra que podemos hacer cambios fisiológicos y estructurales reales en el paciente. O sea, que el músculo crezca realmente, que el músculo sea más fuerte, que el tendón sea más rígido, que sea más flexible. Eso no lo logra ninguna técnica manual. Eso no lo logra ninguna técnica pasiva, ningún equipo pasivo. ¿Por qué el ejercicio? Porque creo que es la única cosa que medianamente nos va a diferenciar de las pseudoprofesiones. Sí, yo muy de acuerdo en esa parte también, ya autocrítico y siempre tratando de hacer algo diferente por la fisioterapia y dejar su semillita, ¿no? Al igual que ti, entonces yo también creo que llevo algunos años ya fuera de la universidad, pues. Y nosotros para hacer estas progresiones, ¿qué es lo que hace que sea seguro y efectivo dependiendo de la patología del paciente? Porque vamos a encontrar diferentes patologías, ¿no? Correcto. Pero para hacerle segura y efectiva, ¿cuáles serían tus tips personales y profesionales a lo largo de la experiencia que has tenido como para poder triunfar desde este punto de vista y que el paciente tenga esa adaptación y esa adherencia al ejercicio, porque es algo muy difícil también? Muy bien. A ver, ahí yo tres cosas, pero extremadamente puntuales. Para que el ejercicio de tu paciente, las progresiones del ejercicio que tú decides hacerla, sean seguras y sean adaptables, ¿no? Y que se adhieran en el tiempo, porque una sesión y es que no va a hacer nada. Primera cosa, y creo que esto es algo que tenemos que cada vez estudiar más, entender los factores contextuales. O sea, primera cosa es entender en serio, desde una base fisiológica, los factores contextuales. ¿Qué significa el placebo? ¿Qué significa el nocebo? ¿Cómo se activa? ¿Qué significa potenciar un efecto placebo? O sea, todas estas cosas neurofisiológicas son una locura entender. Primero eso. Segundo, entender la lesión desde un punto de vista biológico. O sea, entender la lesión que está pasando el paciente. Si el paciente está teniendo
un desgarre muscular, yo tengo que saber de cicatrización de tejidos blandos, o sea, tengo que entender eso, porque ¿sabes qué ha pasado? No, esta es mi percepción, no sé si sea mía nada más, y si no, por favor, toda la gente que está escuchando, no me quiero sentir solo, pero mi percepción es que este modelo biopsicosocial es tan romántico, o sea, ha crecido tanto, pero creo que mucha gente lo está entendiendo tan mal que se han olvidado de evaluar. La otra vez alguien me decía, es que los dolores lumbares son inespecíficos. Y es como, venga, eso lo leíste en una red social, y seguramente, pero no me puedes decir y discernir que los signos y los síntomas de una persona con estenosis lumbar son distintos a una radiculopatía. Y tienes que saber la parte estructural, o sea, entonces, la primera es factores contextuales. La segunda, entender la estructura, la parte biológica, o sea, la parte médica, signos, síntomas, procesos de cicatrización. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a saber cuándo es seguro avanzar, pues, ¿ya? Sí. Y tercero, las preferencias del paciente. O sea, debes entender las preferencias del paciente. Una vez que entiendes esto, puedes progresar con tus ejercicios. Acá tenemos una pregunta, dice Alex Fernández. ¿Cómo influyen las fuerzas, las diferentes manifestaciones de fuerza, máxima, resistencia o explosiva en la selección de rangos de repeticiones, series, cargas y tiempos de descanso para la hipertrofia? Muy bien, muy bien. A ver, es que la pregunta ahí tiene una mezcla de muchísimas cosas. Resumiéndolo muy, muy bien, y muchas gracias por la pregunta. A ver, los principios de fuerza e hipertrofia sí varían en cuestión de rango de repeticiones, descansos, intensidades de RM, pero también de principios súper interesantes como el RPE y el RIR. ¿Ya? Estamos hablando de fuerza muscular, de entrenamiento de peso. ¿Ya? Y en español, mientras más pesado levantes, más descansos debes tener. Algo así, porque no es muy largo de responder todo esto. Y sobre todo, menos repeticiones vas a ser capaz de lograr. A mí, la gente me dice como, no, sí trabajé una sesión de fuerza, hice 15 repeticiones. Y es que no trabajaste fuerza. La fuerza se trabaja con repeticiones muy, muy bajas, con pesos muy, muy altos. Exacto. Altos, y aquí quiero quitar esta parte del gimnasio, altos para la persona. Porque para mí 10 kilos pueden ser nada, pero para la otra persona 10 kilos es que le estás dando la vida que levanta. Entonces, diferenciar eso. En hipertrofia, en cambio, los descansos suelen ser entre 60 y 120 segundos, resumiéndote muy corto, y llegas hasta 12, 15 repeticiones. Y de ahí está la parte de la resistencia, que ahí, en cambio, te van las 15, 20 repeticiones y descansos de 30, 60 segundos. Esto es como lo clásico y lo que han dicho muchos autores tan grandes como Brad Schoenfeld, Joseph Dirk, entre otros más. Y de ahí tienes, en cambio, otras cosas como la fuerza-potencia, que esto lo trabajamos con la velocidad, que es súper interesante también esto. Entonces, nada, espero haberte respondido cosas, pero que hay muchísimas variables que nosotros debemos saber. ¿Por qué? Porque van a depender qué quieres trabajar tú. Y aquí va la pregunta también, ¿cuál va primero de todo esto en el sentido de las patologías? Interesante. O sea, es que va a depender. Y eso te digo, y eso es algo muy importante que nosotros debemos enfatizarnos como oficios. Y como dices, la clínica, el diagnóstico diferencial, la evaluación, va a determinar prácticamente lo que vayamos a empezar a hacer, pues. Y date cuenta que la mayoría de tendinopatías, cómo las trataban, cómo las tratan, cómo las siguen tratando, y cuál es el modelo actual que tú lo manejas también en ese sentido, y creo que es la carga. Sí. O sea, no hay otra. Te voy a responder con dos ejemplos súper interesantes, pero que engloban muchas más cosas. La primera, una paciente con obesidad, prótesis de cadera, estoy hablando de una paciente que tenía prótesis de cadera de 6 semanas, es una prótesis de revisión, es obesa, y las cosas son tratar de levantar. Yo a ella le trabajo con principios de resistencia. O sea, yo alguna vez expuse este caso en un congreso y les decía, y bueno, miren, aquí estamos trabajando con principios de resistencia muscular, es decir, estamos haciendo 4 a 6 series de 20 a 40 repeticiones cada serie. Y todo el mundo se quedó como, ¿qué estás loco? Y yo como, no, miren, ahí está. ¿Por qué? Porque esta persona no me puede alzar demasiado peso, porque no tiene esa capacidad. Y trabajando con principios de resistencia, ella va a ganar fuerza, claro, porque es un sujeto no entrenado.
Entonces, esos principios de resistencia en ella me servían. Ahora, una persona con tendinopatía rotuliana, deportista de 25 años, recreativo, amateur, hoy el principio del manejo de tendinopatías es la carga como un concepto súper amplio, ¿ya? Pero hay muchísimas cosas. Claro. Pero dentro de los muchos conceptos que se han estudiado, hay uno que es súper interesante, que es el Heavy Slow Resistance, que es levantar pesado y muy lento. Entonces, yo a esta persona de tendinopatía rotuliana le trabajo más o menos con principios de fuerza o muy parecidos y le hago una sentadilla muy lenta, en tiempo muy lenta, y lo más cercano a lo más pesado que esta persona puede. Y hago 3, 6 repeticiones y le reviento con el pesito. Y, me duele me duele el tendón. Venga, que si es tolerable, entonces nos vamos a adaptar. Por favor, esto no quiere decir que mañana, atrás de lo que estoy diciendo hay muchísimas cosas. No quiero obviamente. No quiere decir que, entonces el Andrés dijo que a todos hay que reventar. Y mañana van a hacer lo mismo, ¿no? Mañana hacen un paciente, le bajan lento y dale. Lo peor, entonces, como no, pues lo que hizo. Mentira, gente, pero hasta les pongo 2 ejemplos para que entiendas ¿qué es primero? La fuerza, la resistencia, la hipertrofia. Es que depende de la patología del paciente, el estadio del paciente. ¿Cuándo un paciente un posquirúrgico de LSA está listo para el retorno a la cancha y si existe algún test específico para poder reinsertarle o saber? Linda pregunta, claro que sí, por supuesto. Tenemos 3 minutos. Lo que más evidencia tiene, el RTP, el retorno al deporte en varias patologías, en el cruzado es donde más se ha evidenciado. Te respondo súper rápido. Movilidad completa. Fuerza completa, por lo menos del 90% comparado a la pierna lesionada, a la no lesionada, perdón, ¿ya? Test funcionales que pasas, test funcionales tienes un montón, hop test, triple hop test, crossover test, jump test, tienes muchos, pero que pase. Psicológicamente que esté bien y tiempo biológico. Este paciente entre 9 meses y 1 año tiene que volver al deporte, no antes. Pero es que a mí me hicieron volver a los 6 meses. Anda a denunciarle a tu terapeuta y a tu traumatólogo. Y sigue porque no eres mejor si regresas antes. Hoy la ciencia te dice 9 meses. Que acá hacemos otras cosas, esto es otra cosa. Y para hablar tenemos un montón, cachas, como por ejemplo, de qué depende que los traumatólogos te manden luego de 1 mes, luego de 1 día, luego de 15 días o luego de 2 meses a recibir un tratamiento de rodilla, o sea, es totalmente ilógico. Claro. Hay que hablar mucho con los traumatólogos, hay que hablar, porque yo no es que los defienda, pero yo conozco gente muy preparada, traumatólogos muy preparados. Y hay que hablar con la gente que quiere escuchar. Con la gente que no quiere escuchar, ni siquiera hay que intentar hablar. Ahí hablo con el paciente y le explico mi punto de vista profesional y el paciente tiene la libre elección de decidir. Dale. Andrés, una invitación para el congreso que vas a estar también presente y de ponente también con un tema súper específico. Vamos a hacerlo el 19 al 22 de agosto. Haznos la cordial invitación también, pues. Chévere. Nada, Rommel, seguir compartiendo. chicos y gente que están acá, que nos siguen a Rommel, a mí, vamos a estar en este congreso que se está organizando Rommel, que hay muchísima gente, hay muchos colegas de los cuales vamos a aprender. Yo también voy a compartir, algo intentaré enseñarles. Yo voy a hablar de prótesis de rodilla operada con robot. Es súper interesante cómo cambian ciertas cositas en rehabilitación. Invitados todos, el link de inscripción seguramente también ya lo estás compartiendo, Rommel, yo también lo voy a compartir, pero va a estar enorme, van a haber muchos temas. Estaba viendo que hay una variedad de temas y gente, aprovechen y todos invitados y les esperamos. Igual, Andrés, comprometerte para, no sé, el mes de septiembre, hablar solo de casos prácticos específicos y la evidencia también, que sería algo muy importante para muchos colegas y también para muchos pacientes que puedan conocer desde otra perspectiva este mundo de las patologías, hombro, rodilla, prótesis, LSA, tobillo. Me gustaría mucho compartir solo casos clínicos contigo y trabajarlos. Claro, sería espectacular. Esta palabra de comprometerme tengo que preguntarle a mi novia porque yo ya no tengo otro compromiso que no sea con ella, ¿no? Entonces, pero nada, cuenta conmigo, Rommel. Y nada, el tema de casos clínicos me parece hermoso.